detalle del chat, o la hacen directamente la pregunta por el chat, como quieran, después les vamos a ir dando las palabras. Eso lo quería comentar para que nos vayamos organizando. Bueno, voy a hacer una breve presentación de Facundo Rodríguez. Él es economista, es magíster en gestión económica y de riesgo de la Universidad de Buenos Aires. Hace 10 años que trabaja en la Auditoría General de la Nación, en el Departamento de Sustentabilidad de la Deuda Pública, y además también es profesor de la Universidad de Lomas de Zamora. Y como muchos de ustedes conocen y saben, es un amigo y un correligionario que hace años que trabaja por nuestro partido y que muchas veces nos ha venido a dar una mano a todos en los comités, a hacer charlas también personales, como nos tocó en Ituzaingó de recibirlo, y aclarándonos un montón de dudas con los temas que él domina también. Así que bueno, Facundo, te doy la derecha para que empieces. Bueno, muchas gracias, Rosana. Gracias a todos, gracias Juan Manuel por la invitación. Gracias a todos los amigos del Rojas. Y bueno, la charla me gustaría que sea, digamos, más un debate que otra cosa. Somos todos acá gente que milita en un partido político, que es la Unión Cívica Radical. Ahí lo veo que está Eduardo también, que bueno, es una eminencia en estos temas, así que bueno, si Eduardo quiere contar, obviamente, tranquilamente lo invito a que lo haga. Y la mayoría de los temas que por ahí preparé una presentación o para dejarle algunos datos, son temas que ustedes ya están tratando en las distintas charlas, que yo a veces los voy siguiendo, que se me complica porque muchas veces son los jueves y yo los jueves de clase, pero igual los vengo siguiendo ahí por YouTube en algunas. Así que creo que son temas que ustedes los tienen. Lo que le voy a dejar sí es mi preocupación para los próximos meses. Ahí creo que la cuestión, como ustedes verán, respecto del dólar, la situación social, se van a complicar, y me parece que ahí el gobierno, por una cuestión filosófica, va a encarar a un camino que no es el que me parece que nosotros transitaríamos, el que nos gustaría, ¿no? Dada la cuestión que está vinculada a los derechos de la propiedad, al individuo, ¿no? La libertad del individuo y demás. Pero bueno, voy con la presentación y si quieren no tengo problema, me interrumpen, me van diciendo, no hay drama. Al contrario, me gustaría que pase eso. Así que bueno, comparto la pantalla con ustedes. No sé si la están viendo la filmina. Sí. Buenísimo. Bueno, en gran medida, lo que quería acotar algo muy teórico, pero me parece que no es para pasarlo por alto, dado que también ustedes tienen una formación política, es que los países, y especialmente en este momento, ciertas instituciones sociales, yo no me voy a detener mucho a desarrollarlos, pero entendiendo las instituciones sociales en un sentido amplio, están modificándose, ¿no? Esta pandemia y la cuarentena en particular nos obligan a un replanteo de las ciertas instituciones sociales que se van generando en cada uno de los países, ¿no? Y por esas instituciones sociales entiendo que es la moneda, la relación salarial, la forma de competencia que tienen las empresas, la adhesión al régimen internacional que tienen los países, la forma del Estado, y una nueva que cada vez va tomando más dimensión, que es la cuestión medioambiental, ¿no? Todas esas instituciones que de alguna manera se van determinando por las pujas entre las distintas presiones sociales, generan o dan lugar a un determinado régimen de acumulación, ¿sí? Y ese régimen de acumulación, de alguna manera, necesita un modo de regulación y tiene determinadas crisis. Entonces, yo no me voy a detener, como decía, a explicar cada una de estas cuestiones, pero me parecía importante mencionarlo, entender como políticos que esto está sucediendo y que la función de la política es cambiar estas instituciones, mejorarlas, ¿no?, a las necesidades que tiene la sociedad. Y si miramos un poquito Latinoamérica, y en particular la Argentina, nos vamos a dar cuenta que estas formas muchas veces no están muy definidas, ni la clase dirigente las tiene muy en cuenta, ¿no? Es como que todo va fluyendo y vamos atajando lo que se puede. Dicho eso, voy a lo que yo veo en el modelo económico actual. Lo que me parece que está pasando es que el modelo económico de Argentina obviamente está desequilibrado en términos macro, y yo entiendo que está desequilibrado porque desde el punto de vista de los factores productivos, que es por lo general, ¿no?, cuando explicamos en economía a los alumnos decimos que hay tres factores que son importantes, que es la tierra, el capital y el trabajo. Esos factores productivos, hay dos que están desempleados en Argentina, a mi entender. Uno es el empleo, ¿no?, la oferta laboral. Hay un alto desempleo en la Argentina, eso ha impedido que haya un macroequilibrio. Por otra parte, vemos que también hay una gran cantidad de capitales de los residentes del país
fuera, que lo han depositado en otras cuentas fuera del país. El BCRA estima en 222 mil millones de dólares. Casi si miramos las reservas oficiales hoy del Banco Central, casi no sé qué número determinar, pero fácilmente son 4 o 5 veces las reservas internacionales, ¿no? Las oficiales, digamos. Después cuánto queda es otra cosa. Y por otro lado, si miramos la Tierra, vamos a ver que la Tierra tiene un uso intensivo, y en ese sentido falta un modelo inteligente agropecuario. ¿Qué digo esto con un modelo inteligente agropecuario? Un modelo que no solamente permita aumentar la producción, sino que también genere mayor empleo y que tenga una mejor relación con el medio ambiente. Si nosotros miramos hoy, el sector donde menos empleo registrado tiene es justamente el agro. Entonces, este es un problema, por eso digo que falta un modelo inteligente ahí, ¿no? Por otra parte, a la estructura productiva de la Argentina, hace años decimos que es una estructura productiva desequilibrada, en el sentido de que hay una productividad que es desigual, ¿no? Esto no pasa en los países europeos, por ejemplo. O sea, tenemos empresas de una alta productividad, pero son muy poquitas, y la mayoría de las empresas son de muy baja productividad. Y eso genera que cuando hay devaluaciones, la ganancia para tomar de esa devaluación no es tan rápida como en los países europeos, donde todos tienen una alta productividad, la mayoría de los sectores. Y luego, obviamente, esto pasa en la historia de la Argentina, a los sectores prácticamente cada tanta cantidad de años hay una crisis de divisas y es muy difícil conseguir, ¿no?, las divisas necesarias para comprar maquinaria, para realizar pagos en el exterior. Bueno, todo esto complica a la estructura productiva de la Argentina. Y por último, me parece que es importante entender o ver que este modelo carece de planificación. Y yo ahí voy a destacar 2 puntos que me parece que son importantes, principalmente para las nuevas generaciones, que es la cuestión de la política alimentaria y la política ambiental. Ustedes he visto que algunos de ustedes están tratando estos temas, y me parecen sumamente importantes, porque la forma en que se alimenta a la gente de alguna manera también te va a determinar el gasto en salud, y también la forma en que estamos recaudando tiene implícitamente también la cuestión ahí, ¿no? Entonces, esto me parece que en modelo general lo que está pasando es esto, ¿no?, la caracterización. Para los próximos meses, los desafíos sociales para mí son 2 del gobierno. Dada la situación en la que estamos, yo sé que muchos de ustedes saben enojar porque tratan diversos temas sociales, pero me parece que la situación amerita que la prioridad del gobierno en los próximos meses sea algo, es la ocupación laboral y la pobreza. Si vemos los datos de desocupación, vemos que la misma, desde diciembre de 2019 al segundo trimestre del 2020, creció casi del 9% al 13%. Tenemos una desocupación bastante alta respecto a lo que venimos en nuestra historia. Ahora, ustedes no sé si saben que la desocupación, o la forma en que se mide, no sería el mejor indicador para ver cómo está la sociedad. Porque, por ejemplo, el EPH considera una persona ocupada si en esa semana de referencia, en la semana que se hace la encuesta, la persona trabajó 1 hora en la semana, entonces es considerado empleado. Por lo tanto, no es un desocupado. Entonces ahí vemos que por ahí no nos está dimensionando lo que está pasando realmente en la sociedad. Sin embargo, hay otra variable que sí lo tiene un poco más en cuenta, que dimensiona más, que es justamente la pobreza, que tiene en cuenta los ingresos que tienen las personas y que también tienen los hogares. Y si vemos los datos de pobreza, vemos que también a nivel nacional la pobreza pasó del 35,5 a fines del 2019 al 40,9, ¿no? Creció casi 5 puntos porcentuales, un nivel bastante alto, que ya venía siendo alto y era complicado, pero yo creo que ya a este nivel es complicado no tener una crisis social en muy poco tiempo. Y por otra parte, si vemos también las personas indigentes, vemos que también hubo un crecimiento, ¿no? Pero este dato, si lo abrimos y lo miramos por conglomerado, vamos a ver que, por ejemplo, el conglomerado donde mayor pobreza hay es en Concordia, en Entre Ríos. El 52% de las personas en Concordia son pobres. Si lo miramos en términos de hogares, bueno, representa 40,6% de los hogares son pobres. Si miramos el Gran Resistencia, encontramos que el 48,7% de las personas son pobres, por lo cual nos estamos dando cuenta que el problema ya no es el conurbano, que hay focos de pobreza en todo el país.
que la situación amerita tomar medidas en este sentido, dado que sabemos que diciembre no es fácil para la Argentina, y la situación social se va a complicar en la medida en que, bueno, no se generen expectativas económicas para aumentar la inversión, para generar más empleo. Entonces me parece que estos datos hay que tomarlos con cuidado. El gobierno debe tomar alguna medida en este sentido. Francamente, tratar de por lo menos darle una expectativa a las personas de que por lo menos el gobierno está haciendo algún tipo de política para tratar de proveerles un trabajo y para tratar de achicar estos niveles de pobreza, ¿no? Pero creo que hay una cuestión, como decía hoy, filosófica, que tiene que ver con lo que está pensando el gobierno, y lo utiliza, y lo sabemos nosotros bien, desde el PJ más como una forma de hacer política, porque atrás de esto vienen los planes sociales, viene toda la cuestión política de los grupos que trabajan ahí en el conurbano, que están ahora también haciendo algunas tomas de tierra. Bueno, entonces creo que ahí el manejo de esta cuestión, digamos, va a estar bastante complicado. Bueno, ahí les dejo el dato de todos los conglomerados, los primeros 20, que me parece que es importante, ¿no? Bueno, en términos de desafíos económicos, entendiendo ya las dos cuestiones importantes, creo que son los que tenemos acá. Si con los dos primeros los tuviéramos, estaríamos súper contentos, que la estabilidad cambiaria y la estabilidad de precios. Me parece que el gobierno en el corto plazo va a tener que tratar o va a estar peleando con estos objetivos de alguna manera, ¿no? La estabilidad cambiaria, bueno, hoy ya no sé cuánto cerró el dólar, aproximadamente en los 180. La estabilidad de precios, bueno, depende mucho del tipo de cambio. En cuanto a la reducción del déficit fiscal, si bien es verdad que durante la pandemia no es uno de los países que mayor déficit tenga, va a ser bastante alto con lo que teníamos. Respecto a la sostenibilidad de la deuda, bueno, si bien hemos logrado luego de varios meses, por ahí en forma tardía, una renegociación exitosa con los tenedores de deuda, creo que la ventana que el gobierno previó, digamos, de tiempo para poder organizar las finanzas públicas va a ser mucho más cortita. Vamos a tener un problema en lo inmediato. Con respecto a la inversión, como ustedes sabrán, bueno, en Argentina prácticamente no hay decisiones de inversión, tampoco hay un plan del gobierno, y creo que esto es fundamental. Y bueno, ahí creo que el gobierno tiene que dar algún marco de cómo va a seguir el país hacia adelante, cómo va a crecer el nivel de actividad. En tanto y en cuanto eso no lo haga, no vamos a poder seguir. Bueno, un cambio de régimen tributario, ustedes lo tienen ahí, Eduardo, que ya ha hablado de este tema, se necesita una charla especialmente, ¿no? La necesidad que tenemos de cambiar el régimen tributario en Argentina, algo que por lo pronto no va a ser muy inmediato, no es algo que se pueda hacer de un mes para el otro. Y luego también lo que propongo yo ahí es una nueva ingeniería financiera, eso está vinculado con la política monetaria que lleva el país. Si a mí me preguntan cuál es el gran cáncer de la Argentina, creo que está ahí, en cómo se maneja la política monetaria. Han cambiado los gobiernos, pero la política monetaria, digamos, ese reloj sigue siendo el mismo, sigue siendo el mismo mecanismo, y hay que buscar una ingeniería financiera que permita desarrollar tanto la producción como el empleo. Bueno, rápidamente, para que no sea muy largo, voy a ir desarrollando cada uno de esos puntos, por ahí dejándoles más un esquema de pensamiento en lo que estoy pensando. Desde el punto de vista de la estabilidad cambiaria, vemos que hay un tipo de cambio real competitivo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que si miramos el tipo de cambio desde el punto de vista productivo, nosotros somos muy baratos de alguna manera, ¿no? Y esto lo habrán escuchado la semana pasada cuando hablaban acerca de los salarios. Con la Argentina en sí hoy está prácticamente devaluada, es muy barato. Sin embargo, tenemos problemas, nadie viene a invertir. Nadie viene a invertir porque no sabe de vuelta cuáles son las reglas del país, cuál va a ser el proyecto del país que queremos. Entonces no hay esa inversión que tanto anhelamos. Tenemos una brecha cambiaria que es altísima, arriba del 100%, y esa brecha se produce básicamente porque hay un nivel de reserva que ya es insuficiente. Hoy no le vamos a contar las costillas de cuánto queda en el Banco Central, pero la verdad que la situación es crítica. Y si miramos cuándo van a llegar las reservas, las divisas, mejor dicho, bueno, esas divisas van a estar llegando finales de marzo, principios de abril del año que viene.
y todavía nos queda transitar diciembre, y a llegar a marzo son como 5 meses más. Entonces, tenemos ahí un bache donde el gobierno, si no logra que lleguen divisas vía, no sé, algún organismo internacional, vía el swap de China, la situación se ve bastante complicada. Y por el otro lado, el clima tampoco ayuda con la cosecha. La cosecha parece que va a ser menor a la que estimada, que eran 22.000 millones de toneladas, creo. Va a ser inferior, y eso también va a tener un impacto, ¿no?, en el tipo de cambio, dado que la cantidad de reservas no va a ser la que se suponía. Brecha cambiaria. Bueno, acá tiene el gráfico del tipo de cambio oficial. Esto está a 2018. Entonces vemos acá fue en agosto del 2018, las elecciones, lo que provocaron, bueno, fue que esa brecha se fuera abriendo, ¿no? Durante el periodo anterior, el gobierno de Macri había generado una política que permitió el ingreso de capitales especulativos. Ese mayor ingreso de capitales especulativos aumentó la oferta de divisas, y eso lo que provocó, obviamente, fue un achicamiento de la brecha cambiaria, ¿no? Obviamente que durante ya el 2018 esos capitales se fueron yendo, entonces eso lo que provocó fue una salida importante de divisas del país, que detonó con la elección de agosto del 2019. Bueno, el tipo de cambio de contado con liquidación es el tipo de cambio que se obtiene por la venta de acciones, en este caso del Banco Galicia, que puse ahí como un parámetro, que es el tipo de cambio que obtiene una persona que hoy quiere sacar dólares fuera del país y no los piensa entrar más, ¿no? Entonces hoy lo que estamos viendo es que esa brecha es bastante alta. Creo que ayer era 104% respecto del dólar oficial. O sea, eso ya no hay con qué pararlo, no hay con qué sostenerlo. Y bueno, las medidas del gobierno han sido achicar el parking. No sé si han escuchado. El parking es la cantidad de días que uno tiene los bonos para poder, es decir, uno compra los bonos en pesos y los vende en dólares. Esa operación era de 5 días, ahora pasó a ser de 3. Entonces, bueno, una medida que el gobierno había estado, en algún momento la había trabado, ahora como que la amplió un poquito más, le dio un poquito más de margen, pero en esta crisis es un matafuego para apagar un incendio, ¿no? O sea, estamos bastante complicados. Bueno, básicamente creo que la última bala de plata para mí del gobierno fue el canje de la deuda, ¿no? Acá tenemos el índice Merval en dólares. Este índice Merval lo que nos indica es el valor de las acciones, ¿no? Toman referencia a un conjunto de acciones. Lo que hacemos es tener en cuenta, bueno, cómo fue evolucionando el precio de las acciones, y encontramos que ese máximo histórico fue en enero de 2018, durante la gestión de Macri. Luego, bueno, empezó a caer, cayó el índice, acá tenemos todo el Fondo Monetario, ¿no? Hasta que llegamos en agosto de este año, al 4 de agosto, que el gobierno ya oficializó el acuerdo con los bonistas. Bueno, lo que todo el mundo esperaba ahí era que la Argentina, habiendo resuelto la cuestión de la deuda, digamos, este índice empezara a repuntar hacia arriba. ¿Qué implicaría? Bueno, que las acciones argentinas en dólares se empiezan a crecer en precio, empiezan a aumentar. Bueno, ¿qué implicaba eso? Bueno, implicaba que las empresas de alguna manera iban a mejorar su situación financiera, que iban a poder conseguir recursos, porque pueden emitir acciones o también pueden emitir bonos para comprar nuevo equipamiento, para invertir en plantas. Entonces uno pensaba, bueno, estamos en agosto, no vamos a estar de la mejor manera en diciembre, pero por lo menos el aparato productivo empieza a moverse. Bueno, y en realidad no pasó eso. En realidad lo que pasó es que este índice cayó, y junto con este índice el valor de todo en Argentina cayó el valor de las acciones, cayó el valor del empleo, ¿eh? Y hoy se encuentra, como ustedes ven acá en este pedacito, está prácticamente una linita. Nosotros decimos que está lateralizado, es decir, que está ahí el mercado sin saber qué va a pasar. Lo que en realidad sabe es que, bueno, hasta marzo del año que viene es muy difícil que en materia productiva pase algo en este país. Estabilidad de precios. Bueno, en cuanto a la estabilidad de precios, darle más sonido.
me parece que hay que más entender sólido. que, por un lado, muchos hablan acerca de, bueno, de que hay una gran emisión de dinero, y esa emisión de dinero genera inflación siempre y cuando las personas demanden bienes y servicios. Bueno, eso no está pasando. Es verdad que hay una emisión importante, pero esa emisión, dada la estructura productiva de la Argentina, se concentra en determinadas manos, en determinadas personas y empresas. Entonces tenemos personas que tienen un exceso de dinero, que no saben qué hacer, y que obviamente presionan el tipo de cambio, ¿no? Entonces lo importante es entender esto, no hay una inflación por demanda de bienes y servicios. Argentina prácticamente está estancada hace 8 años, no hay demanda en ningún sector, y en todos estos meses, al contrario, todos los sectores cayeron, así que no hay una inflación por eso. Si hay una inflación que viene por respecto del tipo de cambio, que ese tipo de cambio, como ustedes saben, incide en el costo de la energía, en el costo de los insumos. En el caso de la Argentina también, ¿no? Los bienes que nosotros exportamos tienen una incidencia en la canasta básica, entonces tarde o temprano ahí también vamos a tener alguna presión por ese lado. Y por otro lado también hay un costo financiero, ¿no? En la medida que las empresas se van endeudando para pagar intereses o para pagar deuda, tiene un mayor costo financiero porque se exige una mayor tasa, y esa mayor tasa la terminan llevando a su nivel de producción. Que si justamente la producción fue cayendo, ese mayor costo lo diluyen en esa menor producción. Entonces ahí también la inflación de alguna manera es movida por este costo financiero. Reducción del déficit fiscal. Bueno, acá hay varias cosas de las que ustedes hablaron en varias reuniones. No sé ustedes que por ahí están trabajando en algunos organismos, pero lo que yo veo que en los próximos meses varios sistemas del servicio público van a estar colapsados, ¿no? El de salud ya sabemos todo que está siendo colapsado. La educación vemos que hay escuelas que están privadas que están cerrando, y eso va a hacer que vayan más chicos a escuelas estatales seguramente. La caída del ingreso y el desempleo en muchos hogares va a provocar que muchas familias envíen sus hijos a escuelas estatales. Los jóvenes que estaban estudiando en una universidad privada seguramente también van a ir a una universidad pública, parte de ellos. La seguridad, ni que hablar, ¿no? Vemos que tenemos obviamente producto de esta crisis también más cantidad de delincuencia en la calle, hay más robos. Tuvimos hace poco en la provincia de Buenos Aires el levantamiento de la policía. Y en el tema de transporte, a medida que la cuarentena también se vaya levantando, ahí vamos a tener una saturación. Entonces, esto de alguna manera va a implicar mayor gasto, porque el gobierno va a tener que atender estos servicios, o va a tener que dar algún tipo de subsidios, por ejemplo, a los colegios. Bueno, déficit previsional. Bueno, acá ustedes tienen varios especialistas en estos temas, ¿no? Bueno, ¿qué estamos viendo? Uy, pasé para... ¿Qué estamos viendo? Bueno, una caída de aportantes al sistema. Hay gente que se quedó sin trabajo y por lo tanto deja de aportar. Por una cuestión natural, aumentan los beneficiarios del sistema, porque la gente igual se va jubilando, y eso lo que va a provocar es un descalce en ese sentido. Además de que justamente algunas empresas por ahí se van atrasando en los respectivos pagos y demás, ¿no? Pero es una cuestión que ya es prácticamente estructural y que es grave. Por otro lado, también vemos que hay un aumento del gasto en la seguridad social. El gobierno está tratando de atender la situación de varias familias, y eso también provoca un mayor aumento del déficit fiscal. Un tema súper conocido en Argentina es el tema del subsidio a las empresas, ¿no? Básicamente, tarifas de energía, transporte y ahora el ATP. Entonces vemos que en ese sentido el gasto público se está incrementando. Si bien energía el gobierno anterior había hecho bastante, bueno, ahora esto es muy probable que en los próximos meses de vuelta comience a subir, tanto el subsidio al transporte como la energía. Y bueno, acá les traigo un poquito la evolución del gasto, la distribución del gasto en el año 2019. Fíjense en la importancia, ¿no?, que tiene la seguridad social, que es el 47%. Luego están los servicios de la deuda,
Fíjense en los servicios de la deuda, 20%. Eso es, servicio de la deuda es solamente el pago de intereses. ¿eh? Entonces, lo que el gobierno logró en esta ventana, en la renegociación con la deuda, es que esa participación de los intereses en el total del gasto público baje un poco, ¿no? Y tener, bueno, movilidad o maniobra para poder disponer de esos recursos para otras funciones del Estado. Y luego fíjense que prácticamente el resto de las funciones es muy poquito, ¿no? En otros tenemos un montón de funciones que están por debajo del 4% del gasto. Entonces, acá viene una mirada, bueno, si el gobierno decide ajustar, ¿dónde va a ajustar? Y la verdad que cuando uno lo mira en términos del PIB, la seguridad, el total del gasto público es el 22%, la seguridad social respecto del PIB es el 10,3%, y si miramos solamente el pago de jubilaciones y pensiones debe ser el 9%, los servicios de la deuda 4,4% del PIB, transporte 1,2%, energía 1,2%, salud 0,8%, y bueno, seguimos hasta la cuestión de ecología y medio ambiente 0,1%, ¿no? Claramente si uno tiene que ver, bueno, dónde va a estar el ajuste, no hay duda que la cuestión de la seguridad social es lo que se lleva todo, ¿no? Y esto es algo importante también, que muchas veces hablan de que el gasto público es elevado en Argentina, en parte es cierto, pero cuando miramos solamente el gasto público del gobierno nacional, eso no es tan así, ¿no? Si descontamos el pago de jubilaciones, que en muchos países no lo realizan porque tienen AFJP como teníamos antes nosotros, es decir, estos recursos quedan por fuera del sector público, el gasto público, al menos del gobierno nacional, no es tan elevado, ¿no? Está creo que entre los últimos, si comparamos solamente el gobierno nacional. Ahí cuando sumamos provincias ya pasa otra cuestión. Las provincias creo que están alrededor del 16 puntos del PIB, todo el gasto público, y la mayor parte del gasto público en las provincias es pago, gasto al personal, ¿no? Pago al personal, entonces ahí la cuestión cambia. Pero básicamente cuando miramos el gobierno nacional, ahí es otra cuestión. Bueno, evolución de los gastos. ¿Me escuchás, Facundo? Sí. Estaba leyendo en el chat que si podés hablar un poquito más alto o más cerca del micrófono de la compu para que se escuche mejor, porque a veces se pierde algo en el camino, ¿sí? Dale, ahí hablo. Me acerco un poquito más la compu, a ver, subí el volumen igual. Bueno, ahí les decía que en este gráfico tiene la evolución de los ingresos y los gastos del gobierno nacional, que están expresados en términos del PIB, del Producto Interno. Como verán, bueno, el gasto público, a medida que pasan los años, se fueron incrementando. En el año 2016 cayó algo, ¿no? Básicamente por caída en las tarifas, en los subsidios que se pagaban, y obviamente el aumento de las tarifas que terminaron pagando los distintos hogares de la Argentina. Bueno, si empezamos a ver, bueno, resultado fiscal, es decir, la diferencia entre los ingresos y los gastos, obviamente se fue incrementando. En el 2019 terminamos en el 4%. A junio del 2020 se estima el déficit fiscal en el 4,7% del PIB, por lo cual nos hace pensar que el déficit total del 2020 va a estar alrededor de los 8 puntos del PBI. Entonces, en términos fiscales, la situación de la Argentina va a estar bastante complicada. Y bueno, la cuestión de cómo financiar este déficit es lo central, ¿no? Y ahí estamos medio entrampados, porque si emitimos, esa mayor emisión va contra el dólar, pero nos permite no pagar intereses. Ahora, si ponemos deuda, vamos a pagar intereses de la deuda, y la sostenibilidad de la deuda en muy poco tiempo va a estar complicada. Entonces, la cuestión de cómo, bueno, ir resolviendo o cómo ir financiando, bueno, es importante, no es una cuestión menor, ¿no? Ahí el gobierno en parte también está jugando con la devaluación, tratando de licuar algo de lo que emite, pero bueno, todo eso es inestabilidad cambiaria. Bueno, déficit previsional, como les dije, el principal componente del gasto público es la cuestión previsional, ¿no? La seguridad social.
Y el déficit provisional, es decir, la diferencia solamente entre lo que se aporta y lo que se paga de jubilaciones, ¿no? ha ido bajando desde 2004 al 2007, 2007. En 2008 creo que fue cuando se pasó al sistema de reparto. Y bueno, de ahí en más, el déficit del sistema previsional argentino se fue incrementando. Yo creo que, bueno, acá está la cuestión de los nuevos jubilados, ¿no?, que incorporó el kirchnerismo. Yo creo que en ese sentido fue una medida equitativa, porque lo que se trató de hacer es sacar a los jubilados de la pobreza. Creo que en ese sentido se cumplió. Ahora el problema es que no hay ningún equilibrio estructural, ¿no?, de cómo se va a sostener este sistema. Y ahí es la cuestión central de la discusión en términos fiscales, va a pasar por acá. Y cómo hacer una reforma que permite la sostenibilidad. Y ahí básicamente me parece importante destacar que, me parece a mí, no sé por ahí Eduardo, que estaba ahí, tenga otra visión, pero me parece que si por empezar no incluimos a la mayor parte de los trabajadores de la Argentina como trabajadores registrados, esta ecuación es difícil de acomodarla, de buscar un equilibrio, ¿no? Entonces me parece que antes de que discutir la reforma deberíamos tratar de que la mayor parte de los trabajadores estén registrados. Es decir, la mayor parte de la población económica argentina por lo menos vuelva a conseguir algún tipo de trabajo, hacer el esfuerzo por abrir, y luego ver en términos técnicos qué tan sostenible puede ser o cuáles serían las propiedades que el sistema debería tener para que esto sea sostenible. Bueno, esa es una discusión que la Argentina, la verdad, que siempre se plantea, pero que nunca se da en el Congreso. O sea, nunca se armó un equipo para lograr la sostenibilidad del sistema. Nosotros en la Auditoría General de la Nación yo he trabajado en algunos informes, pero son informes que no son hacia adelante, hacia el futuro, simplemente lo que miramos es hacia atrás. Ahí creo que, bueno, el Congreso tiene que trabajar firmemente o pedir a la Auditoría General de la Nación, ¿no?, algún proyecto que elabore para mejorar la sostenibilidad del sistema. Pero vuelvo a decir, si las condiciones de tratar de que la mayor parte de los trabajadores, ¿no?, de la población económicamente activa de la Argentina esté adentro, esa sostenibilidad, y por más que venga Keynes, la vamos a lograr. Eso me parece que es vital, ¿no? Bueno, transferencia a las familias. Fíjense, bueno, cómo se ha incrementado, ¿no?, en forma fuerte este año, producto de la cuarentena. Bueno, y eso es uno de los temas. Bueno, hasta cuándo el gobierno va a seguir dando subsidios, digamos, ¿no? Y eso tiene que ver con la liberación que vamos a tener de las distintas actividades y en cómo también el mundo va resolviendo la cuestión del COVID. Vemos ahí en Europa que nuevamente se ha puesto una cuarentena fuerte, por lo cual deberíamos por lo menos prepararnos para lo mismo, y eso nuevamente va a tener un impacto desde el punto de vista fiscal importante, ¿no? Entonces, esto no es una cuestión menor. La cuestión de los subsidios a las empresas, como sabemos por historia en Argentina, bueno, también. Bueno, acá el gobierno de Macri, ¿no?, logró bajar de 2,5 las tarifas, ¿no?, el subsidio que daba en energía. Obviamente que eso tuvo un costo político importante, que fue el aumento de las tarifas. También logró bajar los subsidios al transporte, pero desde el año 2019 a hoy vemos que eso de vuelta se va a incrementar, ¿no? Entonces ahí vamos a tener que pensar, me parece, más en una readecuación del sistema de transporte, si el año que viene es muy similar a este, o ver cómo subsanamos la cuestión de las tarifas. Parece muy difícil hoy volver a aplicar la receta de Macri, ¿no? Primero por el costo político que tuvo en su momento, y segundo porque la situación económica me parece que tampoco la amerita. Entonces lo más probable es que el gobierno nuevamente entregue subsidio a los distintos sectores de la energía y el transporte. Bueno, deuda pública, como les dije, bueno, la deuda pública, dentro de todo, esta es al 30 de septiembre, se viene manteniendo en dólares, son 329.000 millones de dólares.
Acá el gobierno dice que tiene una ventana que le permite manejar las cuentas fiscales entre 2 y 3 años. Yo creo que eso va a estar más entre 1 año y medio y 2, porque en la medida que el gobierno coloque letras, que ya lo está haciendo, o sea, letras del Tesoro, esas letras va a haber que pagarle, y por lo general el pago de intereses de esas letras se hacen emitiendo más deuda, y esta lamentablemente es la historia de la Argentina, ¿no? Todo el mundo piensa que nos endeudamos para construir hospitales, rutas, y no es así. La deuda de la Argentina se utiliza para pagar vencimientos de capital de la deuda y pago de intereses, ¿no? Eso es básicamente lo que venimos haciendo. Entonces se genera una bola de nieve importante que en un momento se hace difícil de pagar. Y esa bola de nieve importante, la variable determinante, a mi entender, o por lo que siempre he analizado, es la tasa de interés, ¿no? Entonces la tasa de interés, si nosotros miramos en 2001 creo que la deuda en relación al PBI estaba alrededor del 55%. Si bien es una variable crítica que todo el mundo mira, no era estaba en un valor tan alto, sin embargo tuvimos una crisis. Bueno, en el 2018 también, como ya empezamos a ver que Argentina tenía problemas, tampoco el nivel de deuda era tan alto, andaba en el 60%, pero lo determinante en cuanto a la sostenibilidad de la deuda es la tasa de interés. Y la tasa de interés que paga la Argentina es alta. Y aún resolviendo la cuestión de la deuda, la tasa de interés que está pagando la Argentina es muy alta. Por eso se hace muy difícil que el gobierno coloque deuda con costo, ¿no? Hoy vemos que está dando algún tipo de instrumento para tratar de contenerlo del dólar, pero ese instrumento, la verdad que no es no se puede hacer mucho uso de eso porque no es sostenible. Bueno, el otra variable de interés, la otra variable determinante de la sostenibilidad de la deuda es el rollover. Es esto de lo que les comento, ¿no? De que emito deuda para pagar intereses y amortización de la deuda. Creo que vamos a tener nuevamente, bueno, si no emite el gobierno, vamos a tener mucho de eso, y eso termina, como ya lo conocemos con las LEVAC, como conocemos con la deuda argentina, termina en una insostenibilidad. Bueno, y finalmente el ratio deuda-PBI es también la variable que por lo general miran todos los economistas. Si nosotros pensamos hoy, nuestra deuda está, el 80% de nuestra deuda está en dólares, y nuestro PBI, casi el 95% del PBI está en pesos. Por lo cual, una devaluación, en lugar de licuar la deuda, lo que hace es que necesitamos más recursos para poder pagar. Es decir, la relación deuda-PBI va a crecer. Entonces, desde ese punto de vista, el gobierno también tiene que tener mucho cuidado, ¿no? Con el manejo del tipo de cambio, o blanquear la situación de cuál va a ser el ratio de deuda, es decir, devaluar y blanquear esa situación, o ir monitoreándola, ¿no? muy localmente, de ir viendo cómo se va ajustando. Bueno, inversión pública, ¿no? Acá lo que el gobierno dice es que está invirtiendo mucho, que esto va a generar un impacto económico importante, y en realidad si vemos la inversión pública, la inversión viene cayendo en el 2014, y también en los datos hace una semana, en términos del PIB, la inversión pública es del 1,1%, es muy baja, eso no va a tener impacto, va a tener un impacto muy bajo en el nivel de actividad. Entonces, esta también es otra variable fundamental que de alguna manera está impactando en el tipo de cambio, porque si alguien tenía expectativa de que esto iba a crecer, bueno, desde el punto de vista del Estado, el incentivo que pone el Estado para que la actividad económica crezca, no está pasando. La inversión pública está siendo muy baja. Entonces ahí, bueno, es una cuestión importante que el gobierno de alguna manera determine algún proyecto de incentivos a la inversión en algunos sectores para que la inversión empiece a generarse. Si no hay inversión, no va a haber crecimiento. Eso es así. O sea, si no se genera valor, vamos a estar subsistiendo con lo que podamos. Entonces, el gobierno tiene que dar algún proyecto, un plan, organizar, para tratar de que todos esos capitales que están fuera, que son de los propios argentinos, empiecen a ingresar. Si no, no vamos a tener divisas, no vamos a tener inversión, y el panorama nuevamente no es el mejor. Bueno, acá el cambio en el régimen tributario, bueno,
esto ya han hablado bastante con Eduardo, ¿no? Bueno, básicamente el 28% de lo que se recauda viene de impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones. Es un valor muy alto y es regresivo de alguna manera, ¿no? Luego el resto, fíjese, son aportes y contribuciones que van a la seguridad social. Y luego le sigue en importancia, ¿no?, lo que se recauda por derechos de exportación, que es el 14%. Y el impuesto sobre el patrimonio, algo de lo que se está hablando, que podemos estar de acuerdo en una parte o no, bueno, básicamente es muy bajito, es 0,38%, ¿no? Es un valor ínfimo. Es verdad, mi opinión, cuidado, mi humilde opinión, que en las crisis nadie baja impuestos, por lo general se ponen impuestos a la riqueza, pero creo que dada la situación no es suficiente, digamos, para contener desde el punto de vista fiscal, ¿no?, todo el descalabro que tenemos. Entonces, bueno, hay que empezar un régimen tributario que va a llevar su tiempo, que no puede ser de un día para el otro, que va a tener sus transiciones, que se va a tener que ir reajustando, pero bueno, hay que empezar en algún momento, ¿no? Esta es como la cuestión estructural más importante. Bueno, el régimen tributario actual, a mi entender, genera cierta dependencia financiera de las provincias, principalmente lo que hace la coparticipación. ¿Se acuerdan? Hace un par de semanas estuvo la discusión respecto de la cuestión de Cava y la provincia de Buenos Aires. La forma en que se resolvió el problema con la policía fue mediante la quita de coparticipación a Cava para entregar los recursos a la provincia. Y por otro lado, cuando definamos ese régimen tributario, que vamos a cambiar los impuestos, de alguna manera eso también va a impactar en el sistema previsional, y también va a haber ahí una fuerte puja política, ¿no? Porque, bueno, cuando se coparticipa y se distribuyen esos ingresos, las provincias todas tienen un interés propio, ¿no? Entonces, si miramos, por ejemplo, la distribución de la coparticipación per cápita de cada una de las provincias, es decir, todo lo que obtiene una provincia por coparticipación, le dividimos la cantidad de habitantes, obtenemos, por ejemplo, que la provincia de Buenos Aires recibe 19.000 pesos por habitantes. Este es un valor muy bajo, ¿eh? Es la provincia que menos recibe. En esto tenía razón Axel Kicillof y Fernández, el presidente. Sin embargo, Cava es la segunda región que menos recibe 29.000 pesos por habitante, por la cual la discusión de la coparticipación es entre los que menos reciben, ¿eh? Y si empezamos a mirar las distintas provincias, vamos a encontrar que acá no hay ninguna lógica prácticamente de nada, ¿no? Por ejemplo, Formosa recibe 94.000 pesos por habitante, y Misiones, que es una provincia que yo diría que prácticamente en términos de pobreza muy parecido, recibe 41.000 pesos por habitante, ¿no? Lo mismo si comparamos con Chaco. Chaco recibe 65.000 pesos por habitante. Está a 100 kilómetros de Formosa capital, ¿eh? Entonces vemos que acá no hay ninguna lógica. La lógica acá es, bueno, toma y daca político. Que bueno, tenemos provincias que ustedes saben son feudos prácticamente. Y también acá no vemos ningún tipo de gestión, porque si vemos que hay una provincia que esté bien gestionada, no lo están. Y cuando vemos, acá no les puse, me olvidé, cuando vemos respecto de todos los recursos que tiene cada una de las provincias, cuánto es la coparticipación, vemos que prácticamente el 80, el 90%, creo que La Rioja recibe un 90% de coparticipación, tienen valores altos, por los cuales no hay incentivos, ¿no?, de los gobernadores para recaudar o generar algún tipo de política. Simplemente se sientan a administrar los recursos que les llegan. Desde el punto de vista federal, por ahí está muy bueno, pero desde el punto de vista de la estructura productiva de la Argentina, eso no es nada bueno, fundamentalmente con un sistema político, bueno, feudal, como lo tienen las distintas provincias, ¿no? Hoy vemos la provincia de Formosa, que impide el ingreso prácticamente
a sus residentes, una cuestión, ¿no?, totalmente ilógica. Entonces vemos que no hay gestión, no hay transparencia, si buscamos datos de las provincias respecto de cómo está la cuestión presupuestaria, tampoco la vamos a tener. Entonces creo que, bueno, fíjense que cuando haya que discutir estas cuestiones, va a haber un interés importante, ¿no? ¿Qué gobernador va a querer perder algún punto de coparticipación? Bueno, y por último, lo que a mí me parece vital y que es importante es generar una nueva ingeniería financiera, ¿no? La política monetaria en Argentina, la mayoría de las personas las desconocen, incluso los propios economistas. Por política monetaria entendemos la gestión por parte del Banco Central de la oferta y de la demanda de dinero, y por lo general en Argentina, en los últimos 20 años por lo menos, esa oferta y demanda estuvo en función de lo que se consideraba el exceso de dinero, ¿no? Entonces, bajo una teoría que era que la emisión monetaria generaba inflación, porque hacía que haya mucha plata en la calle, y entonces la gente gastaba plata y compraba un montón de cosas, eso generaba inflación. Lo que hacía era emitir un instrumento que eran las famosas LEVAC para sacar dinero y entonces tratar de contener la inflación. ¿Cuál era el chiste de esto? Bueno, que el Banco Central emitía, porque con esa emisión le prestaba al gobierno nacional, con los famosos adelantos transitorios. Eso, bueno, obviamente repercutía en la deuda argentina, pero era deuda sin costo, lo cual era muy bueno. Pero en realidad lo que era sin costo terminaba teniendo el costo en el Banco Central, que es lo que los economistas llamamos déficit cuasi fiscal, ¿no? El cuasi fiscal porque está escondido. Entonces en las cuentas públicas no aparece, pero cuando miramos el balance del Banco Central está ahí. Es decir, el costo de ese endeudamiento está ahí. Y cuando empezamos a ver qué pasaba con las LEVAC, empezamos a observar que en realidad termina siendo un gran negocio para los bancos, que le terminan prestando de alguna manera plata al Banco Central, una cosa totalmente irrisoria, ¿no? Cuando el Banco Central en realidad debería estar gestionando la cantidad de dinero en función de la oferta y de la demanda agregada. Es decir, estar viendo cómo incentivo la oferta, es decir, emitir para generar mayor cantidad de bienes y servicios, y ver cómo esos bienes y servicios también tienen una demanda, ¿no? ¿Cómo puedo hacer para incentivar la demanda? Bueno, en todo caso podemos emitir para aumentar, por ejemplo, las jubilaciones, ¿no? Algo por ahí que nadie estaría en contra. Entonces, tiene que haber un manejo de la gestión de la política monetaria que tiene que ser funcional al país y a los intereses de las personas. No puede ser que emitamos y luego colocamos una letra del Banco Central. Ningún Banco Central emite deuda. Nadie lo hace. Ni el gobierno chino lo evita. Y eso que el gobierno chino por ahí puede hacer lo que quiere, ¿no? Pero no lo hace el Banco Chino. Entonces tenemos que evitar que esos instrumentos se manejen, porque termina siendo la política monetaria funcional a un solo sector de la economía y el resto del sector productivo queda relegado. Entonces, yo ya voy terminando mi presentación, muy rápida y sintética, que me parece que el gobierno tiene que tomar carta en asunto en estos días en lo siguiente. Primero, tratar de ver de qué forma generar empleo. Bueno, no lo puede hacer desde el sector público porque agravaría la cuestión fiscal. Tiene que tratar de, y lo discuto con ustedes, me parece que tiene que bajar los aportes, el pago que hacen los empleadores en materia jubilatoria a los nuevos trabajos que se generen de ahora en adelante. Eso por lo menos lo que nos va a permitir es que va a haber gente empleada, socialmente va a ser mejor, va a haber menos presión. También el gobierno va a evitar seguramente pagar algún subsidio que está dando los hogares, porque ya hay hogares que ahora empiezan a tener ingreso, aunque no reciba nada de parte del empleador. Es muy probable que logre que el trabajador haga algún aporte mínimo, pero algo que pague, y también tenerlo blanqueado dentro de lo que es el sistema previsional, para en algún momento empezar a buscarle una sostenibilidad. Y es por eso que les hablaba hoy que es necesario tener a la mayor parte de la población económica en Argentina incluida ahí, si no, ni Mandrake va a poder resolver ese déficit que tenemos.
Por otra parte, desde el punto de vista político, vemos que si no se generan esas políticas, el peronismo hace un uso, ¿no? Desde los planes sociales que están entregando una barbaridad ahora en este momento, hacen un uso político y mantienen a las personas, digamos, de alguna manera privadas, digamos, de su desarrollo. Entonces, eso no hay que dejar que pase. Entonces me parece importante esto, ¿no? La baja de los aportes por parte de los empleadores, y por otra parte, incluso, si miramos en algunas actividades, vemos que hay personas o hay sectores donde los trabajadores están sumamente explotados, ¿no? Por ejemplo, el sector de la seguridad es uno, ¿no? Los trabajadores de la seguridad trabajan 12 horas seguidas, trabajan con turnos rotativos, no descansan los fines de semana, se van turnando. Bueno, me parece que también en ese sentido es, para mí, al menos mi visión, humildemente, que es preferible reducir la jornada laboral, por lo menos en aquellos sectores que son de trabajo intensivo, de hacerlo también en el sector agropecuario. Yo tengo familiares en Chaco, en Pampa del Infierno. Ahí está la aceitera general de esa, y cuando uno va al pueblo se da cuenta que pasa lo mismo que en el conurbano. Todavía es peor, porque la gente ahí está dependiendo de cuándo se pagan los planes sociales para reactivar de vuelta esa pequeña economía que hay. La gente en el sector rural ha quedado desvinculada de las actividades agropecuarias. O sea, van las grandes máquinas, las grandes cosechadoras, pero la gente no está inmersa ahí. Entonces, esto es un problema. Y los datos de pobreza ahí lo estaban viendo, de Gran Chaco. Bueno, todo eso hay que tratar de regular, y es por eso que le hablaba de las instituciones, ¿no? Hay que tratar de generar una nueva regulación, que sea de alguna manera una regulación en la parte medioambiental, ¿no? En la parte de generación del empleo. Si no, vamos a estar inmersos en la necesidad siempre de seguir aumentando el gasto público para subsidiar cuando no deberíamos hacerlo. Ya pues tenemos una producción importante. No puede ser que no seamos compatibles nuestro sistema productivo con la necesidad de empleo que tiene la Argentina. Y no creo que el peronismo quiera regular eso. Entonces, creo que en ese sentido tenemos ahí una cuestión importante, ¿no? El gobierno me parece que se va a pegar la cara contra la pared porque no va a querer resolver ese problema, y lo que va a resultar esto en alguna crisis social si seguimos a diciembre con estos niveles de pobreza, que es lo más probable, ¿no? Así que bueno, hasta acá mi presentación breve, se las mando por Zoom. La idea era dejarle mínimamente algunas ideas plasmadas de lo que estoy pensando, lo que veo, y bueno, le dejo para ustedes, para que abramos un debate ahí con Juan Manuel. A ver, gracias, Facundo. No sé si, yo no lo veo, a ver si está Casela, que quiera hablar ahora. Estoy acá, Rosana. Perfecto. Si ustedes me permiten, lo primero que debo manifestar es mi agradecimiento, porque nuestro amigo Facundo ha sido claro, preciso, en una materia que generalmente aburre, que generalmente cansa, con la economía y los números. Su exposición ha sido de una claridad muy evidente, muy notoria. Ha manejado los conceptos con capacidad de expresión de tal manera que los neófitos entendemos lo que nos quiere decir. La claridad y la precisión debe agradecerse, porque es un aporte para que todos entendamos mejor cuáles son los problemas de este país. Por lo tanto, en el nombre propio y en el nombre de la Fundación Ricardo Rojas, le agradezco a Facundo Rodríguez el esfuerzo que ha hecho para transmitirnos una excelente presentación. ¿Una excelente presentación de qué? Del drama económico argentino. Claramente. Nosotros estamos viviendo una situación dramática, que para muchos sectores sociales es trágica, porque puede ser final. Acá hay una situación de crecimiento de la pobreza y la desigualdad que es absolutamente dramática en términos sociales, pero también en términos morales. No se trata solamente de que
el impacto de la pobreza desequilibra las relaciones sociales. Se trata que además nos acostumbramos a vivir en un país injusto, un país a 2, 3, 4, 5 velocidades, un país donde los intereses corporativos superan el sentido del común y por lo tanto cada día aparece más desigual, más contradictorio, más desequilibrado. En ese sentido, digo, la decadencia de la Argentina es espectacular, porque el crecimiento de la pobreza, el crecimiento de la indigencia, han sido espectaculares en los últimos 20 años. En realidad, salvo el proceso de los 4 primeros años del gobierno kirchnerista, a partir del 2011 la Argentina dejó de crecer. Estamos en el 2020, hace 9 años, que no crecemos. Pero además, desde el 2018 estamos en recesión abierta. Por lo tanto, estamos retrocediendo. Estamos cada día peor. Y eso se da en un marco político particularmente preocupante. ¿Por qué? Primero, porque la Argentina no debate más que el corto plazo. Hace mucho tiempo que no hay discusiones sobre el mediano o largo plazo en la Argentina. Facundo decía hace unos minutos que Argentina tiene un déficit de programación, de planificación, que no discute el mediano. Y eso es una realidad absoluta. Pero esta falta de discusión del largo plazo se complica cuando hay una mediocridad dirigencial que impide la aparición de liderazgos fuertes que permitan orientar el proceso. La situación política argentina hoy es esa. No hay liderazgos fuertes. Hay liderazgos aparentemente fuertes, como es el de Cristina Kirchner. Pero ese liderazgo fuerte de Cristina se hace para dentro del peronismo, no hacia la sociedad. Y en segundo lugar, se hace aún en mayor detrimento del liderazgo natural que tiene que tener una democracia, que es el presidente de la República. La referencia institucional, la identificación del liderazgo se hace con la presidencia de la República. Y por lo tanto, cuando el cristinismo aparenta estar dándole órdenes al presidente, lo que sucede en realidad es que el liderazgo institucional se deteriora y no es reemplazado por ningún otro. En ese sentido, digo, tenemos un problema político central. La presencia de Cristina hoy es un factor desequilibrante que deteriora el funcionamiento del sistema institucional. En segundo lugar, la personalidad del presidente de la República contribuye claramente a esto. ¿Por qué? Porque lo primero que tiene que tener en cuenta el presidente es que él es presidente porque lo invistió el pueblo. Por lo tanto, él es el responsable de gobernar a la sociedad argentina. En la medida que el presidente reconoce influencias externas, se somete a influencias externas, lo que hace en realidad es perder de vista el interés público nacional. Es decir, pierde de vista la naturaleza de la investidura que está ejerciendo. Concede a terceros un poder que solamente puede tener, en el marco de la legalidad, el Estado de Derecho y la democracia, el presidente de la República. Tenemos, por lo tanto, una figura política poderosa, Cristina Kirchner, que es poderosa para dentro del peronismo, pero no para el resto de la sociedad. Y en segundo lugar, una figura debilitada, que es la que tendría que tener el poder real, que es el presidente de la República. El argumento que se da para justificar esta situación es el siguiente. Cristina le dice al presidente: mirá, Alberto, yo te hice presidente, yo te designé candidato y yo aporté el 80% de los votos que obtuvimos para llegar al gobierno. Esa afirmación puede ser cierta, pero puede ser contestada con otra afirmación tan cierta como esa. Cristina es vicepresidente de la República porque Fernández aportó el 20% restante para ganar las elecciones. Si la candidata hubiese sido Cristina, él no hubiera llegado a la vicepresidencia porque hubiera perdido la elección. Está claro, eso todo el mundo lo sabe. El presidente, por lo tanto, tiene argumentos para afirmar su poder.
argumento objetivo, no solamente el argumento institucional, argumento político efectivo. Yo aporté lo necesario para ganar. Pero el presidente no se anima a hacer ese planteo. El presidente vacila ante hacer un planteo de esa naturaleza porque teme la reacción interna en el peronismo. Y esa situación política es desestabilizante, porque genera velocidad para aproximarnos a una crisis. ¿Cuál es el resto del escenario político? Ese es el oficialismo. ¿Cuál es el resto del escenario político? Eso me preocupa mucho también, porque fuera del gobierno, fuera del oficialismo, no aparecen tampoco aportes sustanciales para encontrar el camino. Acá no hay liderazgos, no hay convocantes y no hay acción política que sustituya desde la oposición la falta de mediano plazo, la falta de planificación de la que padece el gobierno. ¿Cómo funciona la Unión Cívica Radical? La Unión Cívica Radical integra una coalición. No voy a entrar a discutir ahora si la coalición está bien o la coalición está mal. Hay una coalición. En realidad, hoy el sistema político argentino está dominado por dos grandes coaliciones, la coalición oficialista, que obtuvo el 48% de los votos, y la coalición opositora, que obtuvo el 41% de los votos. Ahí se juntaron el 89% de los votos. Prácticamente toda la sociedad se reunió alrededor para votar a estas dos coaliciones. Pero la diferencia, que no es importante desde el punto de vista electoral, demuestra que la responsabilidad de la coalición opositora es casi tan grande como la responsabilidad oficialista. Y la coalición opositora tampoco está funcionando. En la coalición nunca funcionó. ¿Por qué? Porque nunca fue una coalición de gobierno cuando Macri estaba en el poder, y no es una coalición opositora hoy, es simplemente un acuerdo electoral. Pero no hay sistema de funcionamiento. ¿Sistema de funcionamiento para qué? Para generar ideas, para generar propuestas, para generar programas. En ese sentido, la responsabilidad de la Unión Cívica Radical es muy alta. ¿Por qué? Porque dentro de la coalición, el único partido institucionalmente organizado desde el punto de vista territorial y desde el punto de vista funcional es la Unión Cívica Radical. Ni la coalición cívica por su dimensión, ni el PRO, porque el PRO es más bien una empresa política que un partido político, tienen la envergadura que debe tener la Unión Cívica Radical en la determinación de las políticas a mediano plazo. El radicalismo tendría que estar convocando para afuera y convocando para adentro. Convocando para adentro en el sentido de tener un catálogo de recursos humanos, a los cuales convocar para decir cuáles serían las propuestas de la Unión Cívica Radical para resolver los problemas que hoy Facundo los detalló con mucha precisión y mucha claridad. Cada uno de estos problemas, el problema de la desocupación, el problema de la sustentabilidad del sistema previsional, el problema del déficit público, el problema de la diferencia del tipo de cambio, todo eso tendría que tener respuestas, propuestas hechas por los hombres y mujeres de la Unión Cívica Radical que están capacitados para desarrollar propuestas concretas. Esa es una tarea que el radicalismo no está haciendo. No nos estamos convocando nosotros mismos para discutir los problemas del país. No decimos qué opinamos, ni siquiera sobre los problemas centrales del país. No lo estamos diciendo. Y un partido que no tiene opinión y que no tiene propuesta no sirve para nada. Por lo tanto, la movilización interna de la Unión Cívica Radical, en el sentido de convocar, en el sentido de discutir temas, en el sentido de proponer, es uno de los motivos de la situación argentina actual. No digo el principal, porque en este momento no estamos gobernando. No digo el principal, porque del 2015 al 2019 tampoco gobernamos. Pero lo cierto es que nuestra actitud pasiva está convirtiéndose en un adicional de complicaciones para la sociedad argentina. Y cuando digo que el radicalismo también debe convocar para afuera, debe proponer instrumentos que ya utilizó exitosamente en el pasado. Yo recuerdo 3 o 4 episodios. Por ejemplo, la Asamblea de la Civilidad, cuando se agotaba el régimen de Onganía. La Hora del Pueblo, cuando se agotaba el régimen militar. La Asamblea, la multipartidaria. Fueron 3 episodios que se dieron en el marco de situaciones de emergencia en el plano político y en el plano económico, que fueron exitosas, porque lograron acumular la fuerza política necesaria para salir de circunstancias determinadas. Esa convocatoria hoy es hoy muy necesaria. No estamos en la misma situación del 66, del 76. Estamos en una situación distinta porque está vigente el sistema político democrático.
pero las condiciones sociales son de tal envergadura, de tal profundidad, que hace falta convocar. Si no hay acuerdos básicos, muy difícilmente salgamos de esto. Muy difícilmente salgamos de esto. ¿Cuáles son los acuerdos básicos? Muy bien, la emergencia consiste en esto, el largo plazo consiste en esto. ¿Cómo compatibilizamos la manera de afrontar la emergencia con la manera de desarrollar a largo plazo? Y eso debe ser una cuestión que tenga el radicalismo como principal convocante. El radicalismo debe actuar en ese sentido. Si no lo hacemos, demostramos por segunda vez que no servimos para nada. Yo suelo repetir, algunos de ustedes ya me lo escuchó demasiado, creo. Suelo repetir que la pobreza es inexplicable en un país potencialmente rico como la Argentina. La Argentina está en condiciones de alimentar a 200 millones de personas con su producción básica. Y la Argentina sufre hambre dentro de su propio territorio. Acá hay un problema de distribución, de creación y distribución de riqueza. La parálisis productiva argentina, el estancamiento argentino del 2011 en adelante tiene que ser superado, tenemos que crecer. Pero al mismo tiempo tenemos que tener políticas de distribución del ingreso que permitan equilibrar la situación social, que permitan avanzar con trabajo para superar lo más rápidamente posible los niveles de desigualdad que estamos padeciendo. Me parece que eso es fundamental para mantener el objetivo mayor que el radicalismo ha defendido durante toda su historia, que es la libertad. Nosotros somos un partido que hacemos de la libertad un culto. La libertad en el sentido de que cada argentino tiene derecho a desarrollar su propio programa de vida para sí mismo y su familia, pero al mismo tiempo tiene derecho de participar del desarrollo general a partir del sufragio, a partir de participación política. Esa libertad necesita una base social. Esto lo dijo hace mucho tiempo Gabriel del Mazo, en un trabajo que se llamó Las garantías sociales de la libertad. Para que haya libertad debe haber un mínimo de igualdad. Y para que haya un mínimo de igualdad tiene que haber una política de distribución del ingreso. La distribución del ingreso en Argentina no solamente es un problema económico, es un problema político también. Y por lo tanto, la omisión de política por parte de la Unión Cívica Radical es una contribución a la profundización de la crisis social, es decir, es una aproximación a la pérdida de la libertad. Me parece que nosotros tenemos que hacer este análisis permanentemente. Y cada paso que demos debe apuntar a la recuperación de la función política del partido. Si seguimos así, más vale que nos dediquemos a otra cosa. Y nos va a arrastrar la oleada de la crisis. Si queremos trabajar en base a lo que fuimos, tampoco alcanza. Lo que fuimos es el precedente, es el presupuesto, es el antecedente. Pero los problemas acumulados son de tal gravedad que nos obligan a volver a pensar todo. Volver a pensar a partir de ¿qué? De la filosofía de la igualdad en el plano social. Esto es básico. No es verdad que la desigualdad sea una cosa natural. En el plano social la desigualdad tiene que ver con aquello que el Estado le da o le quita a la gente. Y lo que el Estado da o el Estado quita debe ser parejo para todo el mundo, para que la calidad de vida esté difundida de tal manera que la sociedad se estabilice. Y además no debemos olvidar que esta situación no solamente tiene impacto en el plano de la convivencia civilizada, sino que también tiene un fuerte impacto moral. Los radicales debemos trabajar en defensa de la libertad y en defensa de la igualdad por razones de convivencia, porque este es el sistema de vida que queremos defender, pero también por respeto al ser humano. Cuando hablamos de los derechos humanos, no nos podemos quedar simplemente en la denuncia de las violaciones de la década del 70. Tenemos que avanzar a los derechos humanos en la realidad argentina de hoy. Y que haya un 10% de gente que vive en la absoluta pobreza es una inmoralidad que agravia los derechos humanos y nos convierte a nosotros, como dirigentes políticos, en responsables de esa violación. Por eso, amigos, me parece que lo de Facundo debe ser agradecido porque nos pone las cosas sobre la mesa. Nos está describiendo con claridad el drama económico argentino, el drama económico y social. Nosotros somos radicales. Tenemos que asumir
la necesaria tarea de encontrar los caminos para salir de esta situación. Debemos hacerlo por la historia de nuestro partido, pero también debemos hacerlo para salvar nuestras propias culpas, porque nosotros empeoramos la situación en el 2001. En el 2001 nosotros fuimos responsables de un empeoramiento grave de la situación social. Por eso, amigos, los convoco a que trabajemos, a que volvamos a dar, que defendamos la identidad partidaria, que no perdamos el tiempo en discusiones de candidaturas, porque la política argentina está demostrando que hay muy pocos candidatos valiosos por los que valga a pelear. Yo en este momento realmente no veo ninguno. Lo digo con toda claridad. Entonces vamos a volver a valorizar las ideas y vamos a volver a valorizar nuestra responsabilidad frente al pueblo. Porque eso es la única manera en que podamos cumplir el mandato irigoyeniano, aquel famoso de hay que ser radicales en todo y hasta el fin. Muchas gracias, señores. Bueno, muchas gracias, doctor Casella. Bueno, vamos a empezar con las preguntas. Primero, Facundo, te voy a hacer una pregunta que dejaron en el chat, anotada. Te la leo para que lo vean los que no leyeron el chat. Pregunta Urquiza, ¿cómo podemos salir de los tantos valores de dólares y si podemos desarrollarnos si desdolarizamos la economía y le cobramos impuestos a la renta financiera? Y si es tan difícil cambiar la cultura del dólar prohibiendo su venta y por ende las cotizaciones a lo sumo por 2 o 3 años. Esa es la pregunta que te hace Urquiza. Después había pedido la palabra Inés Calm, así que por ahora te dejo el audio para responder, Facundo. Yo creo, mirá, que la cuestión del dólar, fundamentalmente lo que falta, me parece, es un proyecto de gobierno, lo que todos le están pidiendo, ¿no? No hay un proyecto de gobierno y bueno, mucho menos hay proyectos de inversión que se puedan desarrollar, por más que tengamos a un genio acá de la computación o tengamos a alguien que realmente vale la pena, que tiene su cabeza pensando en muchos proyectos, que ¿qué va a hacer Argentina? Si no sabe el propio gobierno o no sabe explicar, bueno, es muy difícil generar proyectos de inversión. Y ese es el gran problema en Argentina, que siempre vivimos el día a día y miramos los dólares, lo único que miramos, cuántos dólares quedan. Cuando en realidad tenemos que preguntarnos cómo generamos más dólares, más empleo. Entonces creo que la cuestión central es esto, es empezar a pensar un país, desarrollar. Y como decía Juan Manuel recién, ni el gobierno lo está haciendo y la oposición me parece que tampoco está haciendo mucho más que el gobierno, digamos, ¿no? Entonces, creo que ahí es una cuestión pendiente que pasa centralmente por ahí. Bueno, supongo que queramos ser una apéndice de China, que bueno, que nos prevean los dólares que necesitamos, hasta que somos esa ayuda. Perdón, discúlpame Facundo que te interrumpa, pero Correa y alguien más que tenga los micrófonos encendidos, por favor, si lo pueden silenciar, así escuchamos bien a Facundo, que se lo escucha bajito. Apaguemos los micrófonos, así se puede escuchar bien y no se acopla. Bueno, no los apagan, pero a ver si podés, Facundo. Dale, ahí está. Bueno, te decía, básicamente, no sé si me escuchan ahí, por ahí la internet mía que está medio mal, que básicamente lo que falta es un proyecto de país, y eso es lo que no hay, y lo que genera desilusión, ¿no? Porque vemos que los argentinos tienen plata fuera del país, pero no la invierten. Entonces, esta es la cuestión central. Bueno, ¿cómo hacemos para que los propios argentinos, yo no digo ni de afuera, ni un norteamericano, ni un noruego, cómo hacemos para que los propios argentinos empiecen a confiar en su país? Y para eso hacen falta ideas, hay que desarrollar proyectos. El gobierno tiene que estar a la altura de esas cuestiones, ¿no? Mirá, tenía un amigo que es Gastón Rinaldi, no sé si anda por ahí, él es un economista, nos conocimos en la facultad, ya por entonces tenía un proyecto agropecuario con el padre, y nos reencontramos hace poquito, en la cuarentena, vía Zoom, y él me empezó a contar acerca de las nuevas técnicas que hay en el campo para aumentar la producción de ganado y mejorar las técnicas del suelo, ¿no? Entonces, ahora el gobierno no lo vemos gestando todas estas cuestiones que son sumamente importantes y que podrían generar un montón de empleo en las zonas rurales que, como les decía, también de alguna manera están casi conurbanizadas esperando que llegue la plata de los planes sociales.
Entonces, esto es lo que nos debe el gobierno, es tratar de tener un proyecto, y lo que nos debe también la oposición, es pensar política, porque la oposición, y ojalá que no sea así, no sabemos cuándo va a gobernar nuevamente. Puede ser que sea dentro de 4 años, que es lo que esperamos todos, o que, dada una crisis, se anticipe. Entonces, tenemos que ser serios y empezar a generar esto, un proyecto de país. Tenemos que lograr que ese proyecto de país no sea por la imposición de alguien que tiene el poder ejecutivo, sino que surja por el consenso de todas las fuerzas políticas. Ahora, cuando las fuerzas políticas no dialogan, cuando las fuerzas políticas se chicanean, la verdad que estamos muy lejos de eso. Entonces, la persona que tiene dinero, cualquier persona que quiere invertir en el país porque le gusta, porque cree que tiene cierto potencial, no lo va a hacer. Entonces, esa es la cuestión central. Empezar a pensar un proyecto y buscar un proyecto que sea consensuado por toda la sociedad. Bueno, bien, Facundo, había pedido la palabra Inés Cal, no sé si levantó la mano, pero no sé si ahora está, no la veo como para que quiera hacer la pregunta. Ahí está Inés. Sí. Hola, sí, ¿qué tal? Buenas tardes. No, en realidad salió equivocadamente, toqué algo. Pero bueno, nada, brillante Facundo, clarísimo. Y bueno, ahí hay puntos en común que estuve escuchando con respecto al detalle de la torta, ¿no es verdad? Donde el 47% es el gasto en seguridad social. Y me llamó la atención, lo había puesto en el chat, que promoción y asistencia social tiene un 0,2, por ejemplo, ¿no es verdad? Bueno, de ese 47%, desde el 22% que después, mostró en la planilla, ahí se tendría que transferir parte de los recursos de ese gasto que hay del 22%, que es toda la parte asistencial, AUH, las promociones que se hacen con Emprender, con Progresar, con Procrear, con Acompañar, bueno, todo que son 14 más o menos subsidios que se están dando a asistencias sociales, que todo eso sale de los recursos de la seguridad social. Por eso es que las jubilaciones y las pensiones no tienen el dinero disponible para poder brindar esas prestaciones lógicas que tendría que prestar. Por eso siempre estamos hablando y los vamos a estar trabajando, Facundo nos está acompañando en el Observatorio de la Seguridad Social desde la Fundación. Ya estamos empezando a elaborar algunas ideas como para ir acercando a nuestros correligionarios que nos están representando, a ver de qué manera y propuestas como para ver de qué manera se puede paliar esta situación. Nada más que eso. Facundo, brillante, un beso grande y bueno, fantástica la charla. Bueno, gracias Inés. Había pedido la palabra también por el chat Julio Timo, creo que ya le había dado Luis audio. Sí, buenas tardes, muchas gracias. Comparto, Facundo, excelente exposición y excelente lo del doctor Casella, que me recordó a una anécdota que me dijo hace un año en una reunión partidaria que tuvimos y que cada día le tengo que dar más la razón. Me dijo, mire Julio, uno de los grandes problemas que tenemos en el país es que en el año 83 o en años anteriores democráticos, teníamos no menos de 10 candidatos a presidentes en el Congreso. Es decir, la política tenía un valor, si no me acuerdo mal es la anécdota, pero la política tenía valores individuales y no me especificó el partido, es decir, involucró a una clase política, que parecería que hoy está bastante devaluada. Así que, doctor Casella, me acuerdo mucho y es una parte de mi Biblia, esas palabras. Lo que quería decir es de que también aprendí hoy, tanto de Facundo como del doctor Casella, aprendí una palabra que la estoy sintiendo, y yo soy uno de los que la usa demasiado, que es programa y planes a futuro.
la República está en una situación de caos y es el momento de hacer programas y planes. Y después fui bajando. También nosotros en la UCR tenemos que hacer primero los propios programas para presentarlos y para discutirlos. En principio con los colegas de la coalición en la que estamos. Porque si vamos a seguir hablando, no tenemos mucho tiempo. El caos se nos viene más encima de lo que nosotros pensamos. Entonces, programas y ver cómo las autoridades y o los que no son autoridades podemos ir elaborando un programa para presentar en una situación de Juntos por el Cambio. Lo segundo es que si no arreglamos también dentro de ese programa cómo vamos a terminar con gran parte de la informalidad, todos los planes excelentes que nos detalló que hay que pensar económicamente son solamente para el 50% de los contribuyentes, o con los 50% de los contribuyentes, o los 60%, porque el otro 40% o 45% son informales. Es decir, que puedo poner lo que se me ocurra para mejorar o empeorar el dólar, pero el 40 o 50% va a seguir comprando dólar en el mercado negro. Así que la informalidad es importantísima. Tercero, todo esto que lo estoy diciendo para ver si Facundo o el mismo doctor me pueden contestar, es en los planes sociales. Los planes sociales, además de ser una cuestión indispensable, habría que, como en alguna vez, creo que la misma Inés presentó algún proyecto en comisiones radicales o de diputados radicales que nunca le contestaron, habría que quizás tener un sistema de darle planes sociales, pero que el individuo que cobra un plan social, habría que meterlo, introducirlo en el trabajo y decirle a las empresas, bueno, señores, mire, con el tema de impuestos vamos a tratar de ayudarlos, pero ustedes tienen que incorporar trabajadores a los cuales tienen que por lo menos enseñarle las tareas básicas y nosotros le vamos a pagar lo que corresponde, en vez de dárselo al individuo directamente, se lo vamos a dar a usted y usted se lo va a pagar al trabajador. Y el trabajador va a estar ocupado. Es decir, va a trabajar y va a recibir un sueldo no como una asistencia social, sino como un trabajo. Porque si no, salir de la asistencia social va a ser muy difícil. Por lo tanto, también no me olvido del Consejo Económico, Político y Social que todo el mundo quiere que exista. Creo que el gobierno no está dispuesto a llamar a una convocatoria. Creo que el Congreso demasiado tiempo demoraría. Y creo que cualquier acuerdo general va a ser difícil convencer al Instituto Patria de alguna de las cosas que debería implicar ese pacto. Así que, en fin, con estos pensamientos quisiera ver si Facundo o el doctor me pueden ayudar un poco. Facundo. Bueno, a ver, entre las cosas que fuiste mencionando, bueno, respecto al dólar, bueno, es bastante complicado, el gobierno tuvo idas y venidas. Me parece que por ahí ahora esta cuestión del parking, tratar de por ahí de posibilitar de vuelta, sacar el límite, ¿no? Se pueden obtener dólares uno comprando vía criptomoneda, no sé si saben, pero bueno, también hay una restricción que puso hace un par de meses ahí. Sacar esa restricción, tratar de que la gente busque el precio de equilibrio que considera, me parece que es la mejor forma, ¿no? Tratar de liberar en ese sentido y que el dólar, bueno, tenga que ser el precio que tenga que ser. Lo que no podemos hacer es que haya una devaluación, y que junto con esa devaluación se vaya la tasa de interés al techo, como sucedió en el gobierno de Macri, ¿no? Una tasa del 60%. Digo, eso es, digamos, el fin del relato. Entonces creo que ahí hay que tratar de trabajar en eso. Por ahora, que el gobierno mucho no tiene para hacer, a lo sumo que mañana tenemos, como decía hoy, que hay un préstamo que llega del Fondo Monetario o del gobierno chino, que es posible, es probable, pero no vemos que eso suceda. Y respecto de los trabajadores informales, bueno, te dije ya mi posición de que creo que es necesario que empezar a blanquear, a registrar. Obviamente que ustedes son el conurbano, la provincia, saben que a los comerciantes de ahí no les podemos pedir que
que se hagan cargo de las, ¿cómo se llama? De las cargas jubilatorias de sus empleados, en la medida que la hacen el resto de las empresas, ¿no? Hay que tratar de buscar alguna alicuota, algo que puedan pagar, o que por lo menos por los primeros años, 2, 3 años, no lo hagan. O sea, hay que tratar primero de blanquear a la gente y luego ir viendo cómo vamos llevando eso, ¿no? Para poder cerrar ese déficit fiscal que tiene el sistema previsional, si no, nunca lo vamos a hacer. Y por otra parte, estamos generando personas que están en negro, que también a la hora de reconocer sus derechos es bastante complicado. Entonces, genera toda una situación complicada y que también los municipios muchas veces la utilizan, ¿no? Para tener fuentes que no son no santas, entonces aprovechan esa situación o aprovechan la necesidad de la gente para entregar planes sociales. Entonces, esas cuestiones creo que nosotros tenemos que ser un poco más revolucionarios por ahí y proponer, ¿no? Respetando la libertad de las personas, liberar de alguna manera a esa población económicamente activa que lamentablemente no se le garantiza el trabajo como dice la Constitución Nacional. Entonces tenemos que buscar esa vuelta, y con el capital pasa lo mismo, tenemos el capital encerrado, una cosa de loco. Tenemos que tratar de que el capital salga y retorne a la Argentina. Para eso necesitamos tasas de interés en el sistema productivo que sean bajas, préstamo al sistema productivo. Silvio Gesell decía, contradiciendo a, no sé si saben, Silvio Gesell fue un economista argentino, que vivió en Argentina, alemán, que vivió en Argentina, a cual Keynes lo menciona, y lo que dice Silvio, dice la mejor forma de combatir al capital, ¿no? Es generando más capital, y para eso hay que tener bajas tasas de interés para que el capital productivo empiece a competir, y cuando hay competencia de capitales, la tasa es baja. Entonces, de vuelta hay que generar esas condiciones, ¿no? Hay que tratar de generar condiciones para liberar el capital y para liberar el trabajo. Bueno, tenía a Luis Podio que quería hacer una preguntita, y después tengo 2 preguntitas que escribieron en el chat, así que Luis, y después pasamos a las preguntas, que tenemos varias personas en la lista, Facundo. Facundo, te quería consultar porque en tu intervención hablaste de reducir los aportes patronales para promover el blanqueo, o mejor dicho, la formalización de muchas personas que están trabajando de manera informal. Digo, porque ya se intentó una reducción en algún momento de los aportes patronales, y si mal no recuerdo, no dio muchos resultados, por un lado. Y por el otro lado, bajar los aportes patronales, ¿no sería incrementar las dificultades que tiene ya nuestro sistema previsional? No, yo lo que estoy hablando es de los nuevos, ¿no? O sea, de los nuevos empleos que se generen, tratar de reducir esos aportes, ¿no? No el sistema, porque el sistema ya está complicado, pero generar por lo menos las expectativas de algún tipo de política que permita que los trabajos que se generen, no sé, en el plazo de los siguientes 2 años, obviamente que haya una reducción. Por otra parte, me parece que también los aportes tienen que ir, no solamente los aportes, me parece que ahí está Eduardo, que es un especialista en esto, pero desde mi visión de como economista creo que todo lo que sea tributo, pago de impuestos, tiene que estar en función de la productividad de los sectores, ¿no? O sea, no se puede cobrar a todo lo mismo. Es la única forma en que podamos, cuando hay una crisis, de alguna manera, contener, ¿no? Buscar alguna forma que nos permita cobrar en función de lo que, no es lo mismo un zapatero que hace 200 pares de zapatos que te chingue. Entonces tenemos que buscarle alguna forma, algún estudio, realizar un estudio en base de la productividad, de que, bueno, que se aporte en función de eso, ¿no? Es suficiente. Gracias. Bueno, te hago una de las preguntas que pusieron en el chat, Facundo. Miriam de Petris pregunta, ¿cómo considerás que podría aportar el Estado para que las empresas se asienten? Cuando alguien piensa hacerlo, de entrada ya arrancan pagando antes de obtener ganancias. Y bueno, ahí es necesario primero, tratar de que los impuestos no sean una distorsión que impidan el consumo, y en ese sentido que aumenten la producción, ¿no? Y no solamente lo que es producción, también el sistema financiero. Yo creo que hay que ir, no sé, bueno, es mi visión, creo que hay que ir hacia un sistema en el cual obviamente se termine pagando por lo que uno cobra de salario o en función de la ganancia que tiene. El resto de los impuestos me parece que de alguna manera son regresivos y no contribuyen.
Miren, pasa en el sistema financiero. Cuando ustedes compran un bono, ya con la compra le van a hacer un descuento por el pago de impuestos. Entonces muchas veces los que están ahí comprando y vendiendo acciones no arbitran los precios. ¿Por qué? Porque están teniendo en cuenta el impuesto que le van a cobrar de antemano. Ahora, si vos les cobrarías el impuesto luego, los tipos van a hacer la arbitración, eso te va a servir a vos en el mercado que lo haga, y al tipo le vas a cobrar lo mismo, pero cobrárselo después, no se lo cobres antes. Y esto es lo que hay que, me parece que es algo básico, hay que trabajar en eso, ¿no? Cobrar sobre la ganancia que tiene o sobre el salario que cobra las personas, y no interrumpir en el proceso de la toma de decisiones. Porque eso lo que hace es que todo el mundo se trabe. Entonces, no generamos, por lo menos, la inercia que debería tener el sistema. Hay que ir a un sistema, para mí, cuidado, en mi opinión, que vaya sobre la ganancia o sobre los salarios de las personas. Y bueno, va a ser sobre la ganancia. Hoy el impuesto a la ganancia que tienen los trabajadores, en realidad, bueno, es un impuesto sobre el salario. Y bueno, tenemos que asumir que va a ser así, pero bueno, hay que reordenar el resto de los impuestos porque lo que hacen es trabar, no contribuyen en nada. Hoy una persona que es indigente está pagando IVA, es una cosa de loco. Entonces tenemos que buscar algún sistema que nos permita mejorar la eficiencia, tanto en la recaudación como impedir que se genere más recaudación también. Bueno, te hago la otra pregunta, y después seguimos con los preguntadores. Esta que dejó Nahuel Segovia en el chat, además de mejorar la disposición, la producción del campo, ¿también es posible favorecer la industria nacional? Bueno, para eso Nahuel, que es de ahí, de mi pueblo, de Tortuguitas, es un joven ahí que está estudiando la cuestión industrial, así que va a ser un futuro ingeniero, no tengo dudas. Es un crack jugando al ajedrez y toca la viola como nadie. Creo que sí, que es posible. Para eso, bueno, la necesidad, ¿no?, de una política monetaria que tenga bajas tasas de interés para todo lo que es el sector productivo. Y también tener en cuenta lo siguiente, por ahí yo creo que me pasé de alto ya sobre el final. Cuando hablaba de esta política monetaria, hay un problema que es a nivel mundial que tiene que ver con la cuestión de la vivienda, ¿no? Entonces, el sistema productivo de alguna manera sabemos que crece principalmente por toda la cuestión que tiene que ver con la construcción, ¿no? Entonces, tenemos también una sociedad que carece de vivienda. Yo tengo 40 años y no tengo casa propia, ¿no? Alquilo, y entonces este es un gran problema, un problema social que tenemos. Ahí hay que encarar algún proyecto, pero principalmente pensar en lo siguiente, y es el problema que tiene el mundo, ¿no? Que es el problema de la deuda deflación, que yo se las puse en la filmina, pero no expliqué, que tiene que ver que cuando hay una crisis económica, lo que sucede con las personas que compran una casa a crédito, se quedan sin los ahorros, entonces lo que hacen es pagar la hipoteca para no quedarse sin la vivienda. Cuando se quedan sin los ahorros, bueno, básicamente también, primero se quedan sin trabajo, van gastando los ahorros para pagar la hipoteca. Cuando se quedan sin ahorro, lo que tienen que hacer es vender la casa. Y cuando en toda la sociedad pasa eso, venden todas las casas, lo que hay es un montón de casas, un montón de oferta. Entonces el precio de la casa cae. Y entonces termina vendiendo la casa por un valor menor que era la deuda. Entonces, en épocas de crisis, como pasó en 2008 en Estados Unidos, las personas se quedan sin trabajo, sin ingresos, sin vivienda y con una deuda enorme. Entonces nosotros, que somos un país que vivimos en crisis, que no lo vemos esto porque prácticamente es imposible comprarte una casa, tenemos que ir pensando en todos estos problemas que vamos a tener. Entonces ahí, por eso planteé en la filmina, y no lo comenté, ahora estoy pensando, es la necesidad de ir hacia un sistema nuevo de compra de vivienda, ¿no? Y hay un modelo para copiar que propongo, y les dejo ahí para que si quieren empiecen a indagar, es el modelo árabe, ¿no? Los árabes, saben ustedes, que al igual que el cristianismo, ¿no?, hace varios años, ellos no pagan intereses, está mal por la religión, no se puede pagar intereses. Entonces lo que hacen los bancos árabes es que la persona elija una casa, el banco la compra, el dueño de la casa es el banco, y lo que hace la persona es pagar como un leasing, ¿no? Para nosotros sería como un leasing, tiene otro nombre en realidad, pero es un instrumento similar. Cuando las personas esa paga ese leasing durante determinada cantidad, se queda con la casa. Ahora, en el medio, ¿qué pasa? Si hay una crisis, lo que hace la familia es retirarse de la casa, entonces por ahí se quedaron sin trabajo, no hay problema, pero no tienen la deuda encima, no tienen el costo de la deuda. Con lo cual, empezar nuevamente va a ser fácil.
para el banco tiene el activo siempre, entonces tampoco es un problema para el banco, que siempre es dueño. Entonces los bancos árabes han tenido una mejor respuesta a la crisis del 2008 que el resto de los bancos, ¿no? Entonces, para nosotros, que digo nuevamente, tenemos problemas de vivienda, que vivimos constantemente en crisis, tenemos que ir readecuándonos a un sistema parecido al sistema árabe, ¿no? Que nos permita resolver esta falencia que hay en la vivienda y evitar que cuando una persona se queda sin trabajo, al mismo tiempo se quede con una deuda enorme. Y bueno, eso es una cuestión importante. Bueno, Facundo, tengo a Urquiza, que había pedido la palabra, y después está Mónica Mastandrea. No tengo a nadie más que haya pedido después, ya estamos en las 8:15, así que en cualquier minuto ya vamos a cumplir las 2 horas de charla. Te dejo, si Luis habilitó a Urquiza para que tenga audio. A ver, ahí, ¿se escucha? Perfecto. Bueno, en primer lugar, para agradecerle la invitación y realmente muy feliz como radical de escucharlo a Facundo y a Cachi, y plantear que coincido plenamente con Cachi en el sentido de que lo que nos pasa a los dirigentes radicales, que no hablamos desde el radicalismo, es decir, todas las intervenciones hablamos de Juntos para el Cambio. En realidad el radicalismo nunca tuvo, más allá de Gualeguaychú, nada que ver en las decisiones que tomaba Juntos por el Cambio. Por lo cual me parece muy buena la idea de conformar equipos, propuestas y hablar desde la Unión Cívica Radical, a los fines de que la sociedad, los afiliados, puedan entender que todavía seguimos existiendo. Si no, va a ocurrir que nos estamos desdibujando en Juntos para el Cambio y en realidad todos sabemos que le hacemos el cardo gordo al PRO. Yo les cuento lo que nos pasó en Ramallo. En Ramallo gobernaba el Frente de Todos y no podía haber candidatos radicales, los candidatos tenían que ser del PRO. Ganamos las elecciones. Y el mayor aporte lo hizo el radicalismo. Pero sin embargo, en la cuenta queda como es del PRO, y eso ocurrió en toda la provincia de Buenos Aires, donde no permitieron las pasos. Esto es bueno plantear claramente que tiene que haber pasos, sean candidatos competitivos o no. Lo que importa es que si la gente se pueda expresar y elegir los mejores candidatos en cada lugar. Yo le voy a plantear algo del punto de vista, lo que hablaba Facundo, en el sentido de las economías regionales. Nosotros en esta zona teníamos, bien eran trabajo de temporada, pero el durazno, la naranja, es decir, tomaban mucha cantidad de gente para trabajar. Entonces, habría que volver a incentivar a las economías regionales que permitan generar mayor empleo. Muchísimas gracias. Bueno, sí, no hay una pregunta concreta para que, o quieran hacer. No, era solamente una reflexión. Está bien, Y gracias por la participación. Está bien, gracias. Bueno, le paso entonces a Mónica Mastandrea, que también había pedido la palabra en el chat. Gracias, Roxana. Buenas noches. Ante todo, bueno, felicitar a Cachi porque el análisis político que hace siempre es brillante. Y mi pregunta va dirigida a Facundo. ¿Qué tal, Facu? ¿Cómo estás? Gracias, Mónica. ¿Cómo andás? Bien, bien. ¿Es posible, es viable un impuesto a las tierras, a la extensión de tierras improductivas? Sí, es viable. Creo que Eduardo inclusive había hecho un trabajo sobre eso, pero mirá, al que sabe mucho de esto, porque le he escuchado hablar, ha sido Axel Kicillof, porque en la facultad no hablaba sobre ese proyecto que tenía, y a Eduardo, a Pablo Levín, que informó a él. Sí, es viable. El problema, bueno, es justamente, bueno, trae toda una cuestión importante, ¿no? Incluso dentro del propio Cambiemos, algo de ese estilo creo que va a ser prácticamente inviable, ¿no?
Pero desde el punto de vista sí, creo que todas las tierras que no sean productivas no las podemos tener porque sí. La tierra cumple una función social y bueno, no las podemos tener por lujo, igual que las casas, no podemos tener 5 casas, 6 casas. Tenemos que generar, bueno, el que quiera tener más casas que pague un impuesto altísimo, ¿no? Una casa única, un auto único, bueno, obviamente que debe pagar un impuesto muy bajo, pero el resto, lo que es excedente o ocioso, obviamente que tiene que tener un impuesto mayor. Entonces yo, al menos desde mi punto de vista, no lo veo mal. Me parece que tierra que no produce es tierra que es improductiva y obviamente merece un mayor impuesto. Gracias. Gracias. Bueno, como decía, no tengo a nadie más que haya pedido la palabra, así que bueno, te doy la palabra, Facundo, si querés hacer un cierre y así después cierra Casela y vamos dando por finalizada la charla. Muchas gracias a todos. Bueno, de nuevamente agradecerles a todos ustedes por la invitación. Escuché las reflexiones también de Casela, me parecieron acertadas y oportunas. El radicalismo creo que tiene que empezar a generar algún cambio dentro del partido porque está muy chato, la oposición está muy chata. Me gustaría poder diferenciar con Cambiemos. La verdad que me parece que la situación del país hoy amerita que todo el mundo esté trabajando en estas circunstancias. Yo al menos tengo una preocupación importante por la cuestión social. Cuando veo esos números de pobreza, veo que gobernar Concordia va a estar bastante complicado en los próximos días. Empiezo a ver un conurbano que a pesar de que está el peronismo gobernando, se le va a poner muy dificultoso. ¿No? Estamos viendo la cuestión de las tomas de tierras, que en parte son dirigentes también del propio peronismo, lo que incentivan, y que van a entrar en contradicción dentro del propio gobierno, y que la gente está agotada, está cansada, está sin ingresos, no ve un futuro. Diciembre sabemos que es complicado, pero desde lo emocional también. Entonces, la verdad que, lamentablemente, les tengo que decir esto, yo veo una situación desde el punto de vista social bastante complicada. Ojalá me equivoque, ojalá lleguemos a marzo rápidamente, que estén los dólares que la gente necesita, que todo se empiece el trabajo nuevamente a ponerse en marcha, pero la verdad que lo veo bastante complicado. Así que bueno, desde ya, gracias por hacer esta preocupación mía, que no vaya al psicólogo y quede acá con ustedes. Y bueno, les dejo estas grandes dudas que tengo y que realmente me preocupan como economista y como alguien que está en la política, ¿no? Gracias, Facundo. El doctor Casela, si quiere hacer el cierre. No, simplemente agradecer al expositor por su claridad, por sus buenos fundamentos, y agradecerle a todos los presentes, a todos los que concurrieron a esta reunión. Porque de esta manera tenemos que ir defendiendo la identidad del radicalismo, aportando las ideas que sirven para salir de los problemas que tenemos. Creo que la actitud de la dirigencia radical debe modificarse profundamente. Debemos volver a ser un partido. Esto no implica romper con nada, ni salir de ningún lado, ni entrar en ningún lado. Simplemente reconstruir la identidad del partido para poner al servicio de la solución de los problemas nacionales. Voy a aludir simplemente a una cosa que escuché hoy. En un reportaje realizado el 19 de octubre, hace 2 días, en el canal 4 de Jujuy, nuestro gobernador Gerardo Morales dijo que ya no quería que la Unión Cívica Radical continuase siendo el furgón de cola en la coalición y que salir de esa condición de furgón de cola dependía en gran medida de la propia decisión de la Unión Cívica Radical. Esas afirmaciones de Gerardo Morales me parecen correctas. Simplemente señalo, Gerardo Morales es vicepresidente del Comité Nacional. Por lo tanto, me parece que no debe limitarse a hacer comentarios, sino que debe adoptar actitudes positivas para que el partido, la conducción del partido, asuma la responsabilidad de evitar que el radicalismo siga siendo el furgón de cola y que pase a ser otra vez la locomotora de la democracia argentina. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos.
Bueno, muchas gracias. Gracias a todos. No sé si, Luis, querés hacer un cierre desde la Fundación. Yo, por mi parte, les agradezco a todos haber estado con ustedes y por la gran calidad de la charla de hoy y todo lo que se pudo dar como opinión, no solo de los disertantes, sino también de la gente que participó. Así que, bueno, muchas gracias por habernos acompañado y quedamos en contacto para la próxima. Gracias, Luis.